Isabel Allende es la escritora de habla hispana más leída en el mundo. Tiene 82 años, una mujer realmente impresionante, autora de 28 libros que han vendido más de 80 millones de copias. Su más reciente novela se titula Mi nombre es Emilia del Valle y está ambientada durante la Guerra Civil de Chile en 1891. Isabel está radicada en California, donde vive con su tercer esposo, que se llama Roger Cukras, y con sus perras, Dulce y Perla. Tuvo 2 hijos, Nicolás y Paula. Paula falleció cuando tenía 29 años por unas complicaciones de salud y fue la inspiradora del libro que se llama como ella, Paula, uno de los más conmovedores en la carrera de Isabel Allende. Me encanta tener a esta hora, en 10 a.m., a la gran Isabel Allende. Gracias, muchas gracias. Mira, estaba revisando mis apuntes sobre Mi nombre es Emilia del Valle, que es el libro más reciente tuyo. Y hay unas frases tremendas, ¿no? Ella dice que escribiendo podía trasladarse a cualquier parte, hacer lo que se le ocurriera, que algo había cambiado en ella, sentí con claridad la zozobra de la muerte. Créeme que el infierno no existe, es una patraña del Vaticano. La crueldad se alimenta con más crueldad. Uno de los mandamientos divinos es no matar, excepto en la guerra. Puedo haber provocado chismes, pero no he provocado escándalos. Bueno, esto es una mujer realmente maravillosa, con la cual además me identifico mucho porque pues es periodista. ¿Qué tanto hay de Emilia del Valle en Isabel Allende? Mira, varias personas que han leído la novela piensan que es como mi alter ego, que yo va a ser personaje en mí, pero te prometo que no estaba pensando para nada en eso, Vanessa. Cuando una novela de este tipo, que es una novela histórica, se arma como un puzzle y se arma con preguntas. Entonces yo me pregunto, ¿quién va a contar la historia? Quiero que alguien que sea neutral, que no tome partido ni a un lado ni al otro de la guerra civil. Tendría que venir de afuera. ¿De dónde? Tendría que ser de Inglaterra o de Estados Unidos, los 2 países que están involucrados en la guerra. No sé nada de Inglaterra, hagámoslo de California. Entonces ya quiero que sea una narradora, va a venir de California. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué iría? Que sea periodista. Pero había muy pocas opciones para las mujeres en aquella época y el periodismo no era una, mucho menos corresponsal de guerra. Así que tenía que haber muy buenas razones para que fuera a Chile, a la guerra civil. Hablaba español, tenía raíces en ese país y tenía ya tenía una posición como periodista en el periódico. Pero no estaba pensando que esa fue mi trayectoria, porque no fue. Yo empecé como periodista, después terminé como escritora y la única cosa que tengo en común con ella, la otra cosa que tengo en común, es que no conocimos al padre biológico y en cambio tuvimos un estupendo padrastro. Pero eso es todo. Isabel, fíjate que tú vives en Estados Unidos, viviste en Venezuela, eres chilena y eres profundamente chilena. A mí me sorprende que siempre terminan tus novelas de alguna u otra manera involucradas con Chile. ¿Por qué? Viví en Chile muy pocos años de mi vida, porque mi madre se casó con un diplomático, me tocó viajar en la infancia y en la adolescencia. Después me casé, estuve unos años en Chile, pero vino el golpe militar. Entonces no sé por qué tengo como que me tira la tierra, y ni siquiera es la tierra que conozco, que sería Santiago, sino que el sur de Chile. Es como una tierra mágica, y he ido muchas veces, pero creo que la raíz de ese amor por el sur empezó cuando yo tenía como unos 10 años, más o menos 9, 10 años. Mi abuelo tenía ovejas en el sur, en la Patagonia Argentina. Entonces, una vez al año, para la esquila de la oveja, él viajaba y se quedaba allá como 2 meses. Y en un verano me llevó. Y yo recuerdo ese viaje, primero en tren hasta donde llegaba la línea del tren, después en unos camiones destartalados hasta el pie de la cordillera, y después en mula y a caballo. Había que cruzar la cordillera y al otro lado esperaban unos gauchos argentinos para llevarlo a la estancia. Y esa cruce de la cordillera, los volcanes, los lagos, los ríos, ese aire frío, la lluvia, ay, era maravilloso, no lo he olvidado nunca. Y lo tengo en varios de mis libros.
Claro, y también, bueno, el paisaje, pero sobre todo el tema emocional chileno es algo que yo me encuentro constantemente en tus libros, desde La Casa de los Espíritus, obviamente acá, bueno, pues en Violeta, en Emilet, todo lo que tiene que ver con la familia del Valle, que aparece también constantemente, como un poco, de alguna manera te marcó toda esa dictadura y todo ese caos político chileno de los años 70. Claro, por supuesto, eso cambió mi vida y la de miles de chilenos. Fue como una de esas encrucijadas en que uno tiene que decidir o te fuerza el destino a decidir algo que cambia el rumbo para donde tú querías ir. Uno planea más o menos un futuro y después resulta que te tienes que ir en otra dirección y todo cambia. Y yo creo que no sería escritora hoy sin el golpe militar, porque el golpe militar me obligó a salir de Chile y La Casa de los Espíritus es como un ejercicio de nostalgia por el país perdido. Y lo escribí en Venezuela. Y desde entonces no he vuelto a vivir en Chile. He ido a visitar después que tuvimos democracia. Pero me tira la raíz que tengo es de un país que ya no existe. Imagínate hace medio siglo de esto. Es un país que ya no existe para nada. Es el país del recuerdo, de la nostalgia, de la infancia. ¿Tú cuántos años tenías cuando el golpe de Estado de Pinochet? 31. ¿Y ya eras periodista en esa época? Sí, era periodista. Bueno, me echaron de todas partes, por supuesto. Pero mira, dirigía una revista infantil, trabajaba en una revista femenina y tenía un programa de televisión. Y además hacía teatro. Y además tenía 2 niños. Y un marido que no era capaz de freír un huevo. Así es que yo no sé cómo lo hacíamos en aquella época. Bueno, ese fue el primer marido, el papá de tus primeros hijos, de tus 2 hijos, de Paula y de tu hijo, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso fue un matrimonio no tan duradero o sí? Oh, sí, mira, lo conocí cuando yo era una adolescente, estuvimos juntos 29 años. Mira, yo he tenido varios maridos, pero me duran bastante. El segundo. Sí, 29, 25, ahora 29 años. Y en ese caso, en ese episodio, Isabel, de cuando llega la dictadura, ¿tú te vas para Venezuela huyendo de la dictadura o porque había una persecución familiar o por qué te fuiste? Por miedo. Me dio miedo. O sea, yo estaba metida asilando gente, escondiendo gente en mi casa y llegó un momento en que la represión era brutal y las consecuencias de eso eran muy graves. Y entonces ya cuando sentí que el círculo de la represión me estaba ahogando, me fui, pensando que iba a volver. Estaba en una lista negra, pensando que iba a regresar en un par de meses. Nadie pensó que la dictadura iba a durar 17 años. Uh-huh. Ya después de un mes y tanto, mi marido cerró la casa con todo lo que había dentro, le puso llave a la puerta y nos vinimos, y se vino con los niños a Venezuela. ¿Y qué tan cercana eras en esa época a Salvador Allende? ¿La familia qué tan cercana era? Mira, mi padre abandonó a mi madre cuando yo era muy chiquita, no lo conocí prácticamente, pero mi madre rompió completamente relaciones con la familia directa de mi padre, pero Salvador Allende, que era primo de mi padre, siempre se mantuvo en contacto. Íbamos los domingos de picnic al Cerro San Cristóbal, había una relación. Y después mi madre se casó con mi padrastro, que era amigo de Salvador. Entonces hubo una mayor cercanía y cuando fue presidente nombró a mi padrastro embajador en la Argentina. Y ahí lo vi más, fíjate, porque mi padrastro venía de la Argentina más o menos cada 2 meses o cada mes a informar directamente al presidente. Por una razón bien especial, el personal de la embajada era anti-allendista. Entonces había el temor de que boicotearan, de que sabotearan la información. Entonces lo que era realmente confidencial, como era nada más que 1 hora en avión desde Buenos Aires a Santiago, venía mi padrastro y ahí nos veíamos siempre con Salvador Allende y su con la entrevista que le hice a Isabel Allende. En cualquier momento volvemos a ampliar esta información, que sin duda será el tema del momento. Regresamos. ¿Tú por qué estabas en una lista negra? Por esconder gente, supongo, porque me llamaba Allende, porque hablaba demasiado. Anda a saber.
De la familia Allende no quedó casi nadie en Chile. Se fueron la mayoría a México, una hija se fue a Cuba, estaba casada con un cubano, y otros que cayeron presos. Bueno, se desbandó la familia completamente, mis hermanos salieron, mis padres no pudieron regresar, así que la familia nunca más volvió a juntarse hasta décadas más tarde, cuando murió mi madre. ¿De qué manera ese rompimiento familiar por una circunstancia política impactó tu obra? Impactó mi vida, impactó todo. Así que yo entiendo muy bien lo que pasa hoy con tantos venezolanos que se han ido, porque se rompen las familias y después es tan difícil volver a unirlas, porque cada uno hace su vida en un lugar diferente. ¿Tú pudiste volver a tener a tu familia reunida o solo cuando tu mamá murió, me dijiste? Mira, un hermano mío se quedó en Venezuela, otro hermano se fue primero a Inglaterra, después a Atlanta. Yo me vine a los Estados Unidos y entonces nos turnábamos para ir a ver a mis padres. Nunca fuimos todos juntos hasta que mi mamá estaba agonizando, era obvio que se iba a morir en pocos días. Y ahí los tres hermanos Allende nos juntamos, yo creo que por primera vez en mucho tiempo. ¿Eso fue en Chile? En Chile. ¿Tu mamá murió en qué año? En el 2018. Hace poco. Sí, estaba viejita, tenía 98 años. Son longevas ustedes, las Allende, y se mantienen muy bien con el tiempo. Mira, la familia de mi padre no sé, pero la familia de mi mamá eran longevos y ninguno se puso demente y a ninguno le dio cáncer, pero todos con artritis. ¿Cómo haces tú para mantener esa sapiencia? Digamos, el ejercicio de la escritura, supongo que con tantos años y con la investigación y con el juicio y la disciplina de las letras, pues la cabeza tiene que funcionar sí o sí. Pero ¿cómo has sentido con el paso del tiempo, a propósito de lo que hablabas de que en tu familia, las mujeres no hay demencia, cómo has sentido que ha ido evolucionando tu mente? Después que cumplí 80, empecé a eliminar de mi vida todo lo que no quería hacer. Viajar por trabajo, fiestas que no me gustan, gente tóxica, situaciones en las que no me siento cómoda. Y al hacer eso, me quedó como un espacio en la cabeza para lo que me gusta, que es investigar, estudiar, escribir, corregir, editar, todo lo que tengo que hacer. Entonces, todavía no siento que me falle la cabeza, porque la tengo mucho más despejada que antes. Ya no me preocupa, no tengo que ocuparme de mis padres, no tengo que ocuparme de los nietos porque ya tienen su propia vida. Entonces no tengo cargas familiares. Y eso también despeja un montón de tiempo y de energía. Así que estoy muy bien por el momento. Pues se te nota. Se te nota mucho. Isabel, antes de los 80, de que despejaras todos estos compromisos o las cosas que no querías hacer, ser mujer, ser escritora en un mundo de hombres, yo pienso siempre que lo de ser mujer pues nace uno con una condición difícil, de todas maneras, claro, distinta, ¿no? Que la hemos ido rompiendo y que vamos en un camino de la igualdad, que es lo que corresponde, pero ha sido un camino pues sin duda distinto. ¿Cómo te marcaba la vida cotidiana? El hecho de ser mujer, el hecho de tener que hacer, ¿eras una mujer de compromisos que adquirías y los tenías, o eras una rebelde siempre? Rebelde en algunas cosas, pero totalmente cumplidora en otras cosas. Cuando le mandé mi manuscrito de La Casa de los Espíritus hace 50 años, 40 años, no sé cuánto, a Carmen Balcells en España, ella me dijo: acuérdate que eres mujer, que vas a tener que hacer el doble o 3 veces el esfuerzo de cualquier hombre para obtener la mitad de reconocimiento y respeto. Y fue profético, así ha sido. Y me ha costado mucho más que a cualquier hombre llegar a tener la posición que tengo hoy. Mira, la falta de respeto primero de mis colegas, sobre todo en Chile, muchas veces de los críticos. Llega un momento en que, por ejemplo, me dan el Premio Nacional de Literatura en Chile. Y entonces, ya finalmente, el intelecto chileno acepta el hecho de que mis libros tienen un valor literario, pero antes le atribuyen solamente el valor comercial, porque les carga que yo venda demasiado. Entonces,
Eso no le pasa a un hombre. ¿Te fijas? No le pasa a García Márquez, no le pasa a Mario Vargas Llosa. Sí, no les pasó. A nosotros nos tocaba demostrar que no solamente éramos escritoras de revista de mujeres, ¿no? Exacto. Eso le pasa a Emilia en el libro. Ella quiere ser periodista y le asignan que vaya al Festival de Flores. Y ella dice, no, pues eso no me interesa para nada. Yo quiero hacer política, quiero hacer crimen, quiero estar en la calle. Y le dice, bueno, pero con un nombre masculino. Claro. No puede hacerlo con su nombre de mujer porque nadie lo leería, nadie respetaría lo que usted tiene que decir. Entonces cuando se va a la guerra dice, bueno, lo voy a hacer esto, pero con mi nombre. Por eso el título del libro, mi nombre es Emilia del Valle. Y no me pongan nombre de hombre. ¿Qué le da a uno la lectura? ¿Qué te dio a ti la lectura? Yo creo que me ayudó a pasar la infancia, la adolescencia, la juventud. Mira, encontraba en los libros, primero entretenida, o sea, súper entretenida. Y luego no estoy sola. Uno se conecta con otros, con un personaje, con una historia, con la humanidad. La idea de que lo que me pasa ahora le ha pasado a todo el mundo antes. No hay nada excepcional, no estoy sola. Creo que la literatura nos conecta con lo humano. Y el ejemplo que doy es que yo he escrito mucho sobre inmigrantes y refugiados en los últimos años, porque me ha tocado hacer las dos cosas y porque hay un problema global con inmigración y con refugiados. Y si a mí me dicen que hay 120 millones de refugiados en el mundo y que el 75% son mujeres y niños, son números. No me dice nada, pero si me cuentan la historia de una persona, con su nombre, con su historia, con su cara, ya me puedo reconectar a un nivel personal, porque esa persona puede ser yo, esa niña puede ser mi hija o mi nieta, y ya cambia todo, ¿te fijas? Que fue un poco lo que pasó, el gran ejemplo, es La cabaña del tío Tom. La cabaña, ese libro increíble, fue escrito en 1850 y tanto, y hizo más por el movimiento anti-esclavitud, el movimiento abolicionista, que lo que se había logrado en décadas, porque era la historia de una persona, el tío Tom, su vida, era un personaje ficticio. Y esa mujer, esa esclava y esa represión tan brutal. Era su vida. Sí. Y entonces se presenta la esclavitud. Es decir, yo tuve la suerte, la persona que lo lee dice, yo tuve la suerte de no haber nacido esclavo, pero podría ser yo esa persona. Esa conexión personal cambió todo. Cambió la manera en que la gente veía la esclavitud en los Estados Unidos. Cierto. Y ahora tú has visto el quiebre democrático en Chile, has visto la situación de la migración y del quiebre democrático en Venezuela. Estás viviendo en Estados Unidos, que es un país por principio, pues, de migrantes y de libertad. Y estamos viendo, no sé si ves lo mismo que yo, un quiebre democrático en Estados Unidos. Absolutamente, claro que sí. ¿Te preocupa? Muchísimo, me preocupa muchísimo. Y no quisiera tener que volver a emigrar, tener que irme de aquí. Pero ¿estás dispuesta a irte? Si llega un momento en que la cosa se pone tan fea, habrá que irse, porque no quiero vivir en un país que no casa para nada con lo que yo pienso que debe ser un país. Por eso me fui de Chile. Pero tengo esperanza de que este país, que es enorme y muy variado, hay naciones dentro de la nación, mucha gente distinta, no sea tan fácil llegar a reprimirlo y dominarlo como fue en Chile. ¿Cómo analizas eso que estamos viendo en el mundo? Esto del quiebre democrático de Estados Unidos, que me parece brutal porque es un país, yo también es un país que quiero muchísimo, estudié allá, de uno como esos fundamentalismos que se han ido colando en una época en la que uno pensaba que ya la democracia casi que estaba garantizada. ¿Qué análisis haces? Pero mira, siempre fue así. Esto no es un fenómeno nuevo. Yo vine a los Estados Unidos hace 40 años y ya me pareció que había una posibilidad tremenda de fascismo, porque basta una buena disculpa para que emerjan aquellos valores que están reprimidos en una democracia. Aquí la mitad de la población tiene armas, están armados hasta los dientes. Entonces hay una violencia latente, una división del país.
no hay diálogo, no se habla un lado con el otro. Yo no tengo un solo amigo republicano. Y si alguno es republicano no lo dice porque vivo en California. Claro. Entonces, esa división es tremenda. Y hay, como te decía, diferentes movimientos dentro de este inmenso país que uno no espera. Por ejemplo, ayer estaba oyendo por la radio el nativismo, que es un grupo se llaman libertarians, que son esos que prácticamente anarquistas, no creen que el gobierno debería intervenir para nada en las vidas de nadie, ni regular nada. Se juntan con los evangélicos y se juntan con el movimiento antiaborto, el pro-life, y forman una cosa que es la idea de traer más niños al mundo, el máximo de niños al mundo, para lo cual la mujer se convierte en un ser de reproducción solamente que tiene que estar en la casa cuidando a los niños. No, si tienes 9 niños no vas a estar trabajando afuera. Entonces hay una vuelta a esos valores tradicionales que uno piensa, y eso ya pasó completamente, y a esto se le agrega un componente racial, porque hay muchos tecnócratas metidos en esto, porque piensan que se puede hacer el ser humano diseñado biológicamente para que sea superior, más alto, más bello, más inteligente, sin ninguna de las enfermedades genéticas que acarreamos. Seres, por supuesto, de la clase social que puede pagar ese niño diseñado. Una locura. Entonces todo esto tiene un componente racial, eugenista, tremendo. Pero eso es una de las muchas cosas que hay. Hay otros movimientos de todas clases, de todas clases. Isabel, ¿tú has perdido amigos por tus pensamientos políticos y tus posturas? No, mi mejor amiga en Chile, que adoro, era pinochetista. Y durante los pocos meses que yo estuve en Chile después de la dictadura, seguíamos queriéndonos. Y los años de exilio y todo eso nunca nos separaron. Mi amiga Pía Leiva, y es mi hermana, y no pensamos igual, y ella es súper católica, de esas católicas antiguas, de rosario diario, y más superstición que religión. Y nos amamos, o sea que nunca he perdido un amigo por ideas políticas. ¿Y tú crees en algún tipo de Dios? No, yo creo que yo no niego la posibilidad de una inteligencia superior que maneja el universo, pero no creo que exista un Dios que está pendiente de mis acciones o que va a responder a mis plegarias. No. ¿Esa inteligencia superior es qué? ¿Como una órbita natural de los planetas o es una persona consciente? No una persona, un orden natural, algo. Como un equilibrio natural. Ya, pero no creo, por ejemplo, que cuando yo me muera me voy a encontrar con Paulita, con mi hija. Paula está viva conmigo en un ejercicio de memoria y de memoria y de amor. La tengo siempre conmigo, estoy rodeada de sus fotos por todos lados, igual mi mamá. Tengo las fotos de las dos en el baño, en el lavatorio donde me cepillo los dientes. Así que 3 veces al día les digo, hola, ¿cómo están? Es un ejercicio de tenerlas conmigo, pero que voy a encontrarme con ellas en las nubes mañana, no. Tú conociste la tristeza cuando Paula murió cuando tenía 28 años, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y tú conociste allí la tristeza o ya la habías conocido? Había estado triste, por supuesto, cuando me fui de Chile, pero es que nada se compara, Vanessa. Tú tienes 2 hijas, puedes imaginarlo, nada se compara a perder a uno de tus hijos. Y pasan los años, pasan décadas, y ese es un dolor que está bajo la piel. Y que cualquier disculpa, cualquier excusa, cualquier circunstancia lo hace aflorar de nuevo. Qué sé yo, voy por la calle y veo delante de mí caminando, la veo de espalda, a una chica flaca con blue jeans, con una blusa blanca y cola de caballo, y esa es Paula. Todo me la recuerda, ¿ves? Y a veces con tristeza y otras veces con amor nomás. Pero no soy una persona triste. Yo soy más bien alegre. Alegre y enamorada.
Bueno, enamorada porque soy una romántica espantosa. Pero, incurable. pero es que eso, Más o menos. pero es que es lo máximo, Isabel, es lo máximo. Entonces tú te enamoraste primero, te casaste, tuviste 2 hijos y dejaste al marido por un músico argentino. Bueno, pero volví. Lo dejé, pero volví. ¿Y cuando volviste, qué te dijo? Me dijo, toda la culpa fue mía, me dijo, porque tú me lo dijiste y no te creí. Bueno, en todo caso, nos quedamos juntos 9 años más, imagínate. Wow, pero abandonaste a tus hijos un rato, ¿no? Abandoné a mis hijos por un mes, más de un mes. Y nunca me lo he perdonado. Fíjate que uno, a mi edad, uno revisa la vida y miro mi pasado y digo, ¿de qué me arrepiento? Me arrepiento solamente de aquellas veces que hice sufrir a otra persona. Ya fuera por estúpida, como fue cuando me enamoré del argentino, o por apurada, que a veces uno no se da cuenta y atropella a la gente sin saber. Pasas por la vida demasiado apurada y de manera inconsciente. Cuando he hecho sufrir a alguien o a un animal o algo, de eso me arrepiento. Y lo demás no, porque lo demás son errores que todos cometemos y pecamos. Mira, y te casaste, bueno, la segunda vez te separaste a los 74 años después de 25 años de matrimonio. 28. 28. El primero 29 y el segundo 28. Uh-huh. Y la gente no te dijo en su momento, pero usted para qué se va a separar, uno ya a los 74 años no se separa. Exacto. ¿Qué vas a hacer? Después de haber invertido toda esta vida en esta relación con Willy, te vas a quedar sola para el resto de la vida. Pero mira, Vanessa, se requiere más valor para quedarse en una mala relación que para estar sola. Mucho más fácil estar sola. Y después de haber intentado todo, años de terapia, de haber intentado todo para salvar ese matrimonio, no resultó. Entonces llega un momento que uno dice, está bien, se acabó. Y nos separamos, igual que en la primera relación con el padre de mis hijos, sin una pelea, sin un portazo, sin una palabra mala, con la mejor voluntad de que la otra persona quede bien. Pero separarse es muy difícil, un divorcio es difícil también, ¿no? Depende de las circunstancias. Yo he tenido mucha suerte, porque en las 2 oportunidades, primero que nada, yo tenía el dinero. O sea, yo tenía sartén por el mango y yo podía ser generosa y decir, bueno, todo lo que necesites, todo lo que quieras para que estés bien, y separarse sin pelea. Cuando hay pelea por los hijos, o pelea por dinero, o pelea por rencor, ya es diferente. Pero no había nada de todo eso. Entonces te separaste la segunda vez a los 74 años y conociste a tu nuevo marido en una charla, ¿no fue? Bueno, estuve sola un tiempo, que me hizo mucho bien. Teníamos una casa grande, con piscina, con 2 hectáreas de jardín y qué sé yo, donde se reunía todo el mundo los fines de semana. Bueno, vendí la casa, regalé todo lo que había dentro y me trasladé a una casa chiquita con una sola cama, un solo dormitorio, porque dije, aquí voy a pasar el resto de mi vida, lo que me queda de vida con mi perra, y listo. Y en eso estaba cuando Roger me escuchó por la radio, iba en auto de Washington a Boston, creo, no sé, no, de Nueva York a Boston. Y ahí me oyó por la radio, me empezó a escribir y me escribió durante 6 meses, todas las mañanas y todas las noches. Ah, era un fan. Me mandaba fotos del capuchino de la mañana. O sea, yo dije, este tipo está enfermo de la cabeza. Bueno, y no soltó la presa. Y por último, yo fui a Nueva York porque tenía que ir a una conferencia. Y dije, ya está, vamos a conocer a este caballero. Y ahí nos conocimos y por supuesto me invitó a almorzar estábamos comiendo y yo le dije, mira, ¿cuáles son tus intenciones? Porque yo tengo 75 años y no tengo tiempo para perder. Y entonces me dijo, bueno, mis intenciones son serias, yo me quiero casar contigo. No me había visto nunca todo esto, la primera vez que me veía. Y yo me quiero casar contigo. Casarnos, jamás. Yo ya estoy, jamás, ¿cómo se te ocurre a esta edad? Pero si quieres ser mi amante tendrás que venir a California. Bueno, empezó a venir a California, pero es muy largo el viaje, son 6 horas de avión, más los aeropuertos.
ya era demasiado. Entonces, por último, también él vendió la casa, regaló todo lo que había adentro y se vino. Y se vino a vivir a la casita chica donde está. Y en eso se murió Willy y heredé la perrita de Willy. O sea, 2 perras y un señor viviendo en mi casa, en esta casa, con un dormitorio. Con un cuarto y en eso el COVID. Y nos quedamos encerrados 2 años en esa casita. Y en vez de matarnos el uno al otro, que era lo que debió haber sucedido, aprendimos a convivir de una manera maravillosa. Y estamos juntos. Eventualmente nos casamos. ¡Qué maravilla! ¿Y él qué hace? ¿Roger qué hace o qué hacía? Era abogado y se retiró el año pasado, recién. O sea, siguió trabajando remotamente con su oficina en Nueva York. Iba, claro, a Nueva York a cada rato. Y después ya se jubiló y ahora va a la universidad, está estudiando, va 3 veces por semana y estudia como un loco y además está estudiando español. Así que lo veo poco y eso ayuda mucho. Eso ayuda un montón, pero me parece lo máximo porque fíjate el poder de las letras, el poder de la palabra, Isabel, que una persona se fascine con alguien solamente escuchándola en una conversación y sabiendo, supongo después que escribe libros o que hace. ¿No te parece maravilloso? Yo creo que él ya había leído un par de libros míos y por eso escuchó el programa. Uh-huh. Bueno, fue muy inesperado, muy inesperado. Una maravilla. Además, admiro tu particularidad de perseguir el amor, me encanta. No, sí, y yo siempre digo, he tenido 3 maridos, pero si vivo lo suficiente voy a tener otro más. Porque seguro que voy a vivir más que Roger. No sabes cómo me pongo de feliz de tenerte. Hace mucho rato quería entrevistarte, no sé si te acuerdas, pero hablamos en la pandemia, en plena pandemia te hice una entrevista y desde eso quería saber cómo te había ido, qué había pasado ahora con el lanzamiento del nuevo libro que está maravilloso. Voy a estar esperando el siguiente. Muchas gracias, 1.000.000 de gracias.